Vale. Hola, buenas tardes. Como cada año, nos encontramos para presentar la retrospectiva de cineasta clásico. ¿Sí? ¿Es necesario que se oiga tanto? No. Bueno, como cada año, repito, estamos para presentar el ciclo de cineasta clásico que organiza el Festival de San Sebastián desde hace muchísimos años en colaboración con Filmoteca Española. Entonces es la presentación tanto del ciclo como del libro que se ha editado en colaboración con Filmoteca Española. El ciclo de este año, un poco como ocurrió en la edición anterior, con el ciclo dedicado a Merian C. Cooper y Ernest B. Shostak, un poco la idea a veces que se tiene de una cierta percepción del cine clásico, de determinados directores que son muy conocidos y muy reconocidos por una o dos películas en concreto. El año pasado es evidente que en el caso de Cooper y Shostak su obra está como muy estigmatizada por el peso histórico de una película como King Kong, y en cambio son directores que tienen películas de otras categorías, de otros estilos, muy interesantes a reivindicar. Un poco este año no es exactamente la misma, sería la comparación, pero es un poco la situación parecida con Jacques Becker. Jacques Becker es un director, sobre todo, conocido y prestigiado por dos obras imponentes, posiblemente dos de las mejores películas de toda la historia del cine francés, como son Casquedor, Entre nosotros, París bajos fondos, y Le Trou, La evasión. Evidentemente, Becker, que tiene una obra corta, como sabréis, es un director que murió prematuramente, murió a los 52-53 años de edad, poco después de rodar su última película, Le Trou, La evasión. Es un director de 13-14 películas, entre ellas algunas de las comedias, melodramas, películas de aventuras, quizás no tan conocidas y tan reconocidas como estas dos películas. Entonces, un poco la idea de esta retrospectiva organizada con Filmoteca es un poco sacar a la luz, no directores desconocidos, pero sí directores que tienen algunas películas que no tienen, digásemos, que la suficiente valoración que pudieran tener en su momento. Muy brevemente, antes de dar paso a Jean Becker, hijo de Jacques Becker, cineasta también. Becker Jacques es un director importante en su momento porque fue uno de los pocos directores que las nuevas hordas de críticos que luego se convirtieron en los directores de la Nouvelle Vague, François Truffaut, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, Claude Chabrol, Éric Rohmer, etcétera, reivindicaron, cuando ellos empezaron con su denominada política de los autores, para reivindicar una cierta idea del cine, una cierta idea del concepto de autor. Jacques Becker fue, junto a Jean Renoir, Jean Cocteau, Robert Bresson, Jacques Tati, de los pocos directores que salvaron de esa quema general en la que metieron a todo el cine francés de posguerra. Jacques Becker era un director que yo creo que en vida estaba muy de acuerdo con los postulados de la Nouvelle Vague. De hecho, Cahiers du Cinéma dejó muy bien La evasión. Jacques Becker no pudo disfrutar de esa consideración crítica que hacia él tuvieron los críticos de la Nouvelle Vague en su última película. Por lo tanto, es un director que es un clásico, evidentemente, pero aunque parezca un tópico, es uno de esos clásicos hipermodernos. Es decir, diría que el 90% de las películas etiquetables en el género carcelario, es decir, las películas centradas en la minuciosa preparación de una fuga, tipo Fuga de Alcatraz o La gran evasión, todas, de un modo u otro, beben de lo que hizo Jacques Becker con La evasión, ¿no? Que es una película absolutamente quirúrgica, milimétrica, a la hora de explicar ese concepto, ¿no? Es como cuatro personajes, en este caso, preparan una evasión de una cárcel. Evidentemente, practicó muchos géneros distintos. Alibaba y los 40 ladrones o Las aventuras de Arsène Lupin son películas que pertenecen al cine de aventuras, al cine serial. Falbalas, Antoine Antoinette, Edouard y Caroline, melodramas, comedias. Casquedor es posiblemente una de las películas más importantes de la historia del cine francés, una película que está hablando del nacimiento de una cierta conciencia del crimen organizado en el París de principios de siglo, pero va mucho más allá. Touché pas au Grisby, que es una de las películas más importantes del polar francés de los años 50. Es un director que practicó géneros diversos y la idea del festival, un poco de Festival y Filmoteca con esta retrospectiva, era reivindicar su figura como más allá de la importancia de Casquedor. Tiene una de las primeras películas que hasta ahora no estaba muy vista, que es una película colectiva que se llama La vie est à nous, que es una película organizada, dirigida
por Jean Renoir con diversos directores, Le Chanois, el propio Becker, que es una de las películas que se hizo en el año 36, pagada, auspiciada por el Partido Comunista. Es decir, un director que tocó muchos géneros diversos, muchos estilos diversos de cine, cine más militante, cine de ficción, etcétera, etcétera. Y la idea era un poco reivindicar su figura a partir de este ciclo, en el que también se ha recuperado su primer cortometraje, que tampoco es una película especialmente vista ni reconocida. Por nuestra parte, después daremos paso a Ana Cristina Iriarte, coordinadora del libro en representación de Filmoteca, pero me gustaría que el hijo de Jacques Becker os dirigiera unas palabras y hablara un poco de la importancia de la obra de su padre, ¿no? Il voudrait, s'il vous plaît, si vous faites l'honneur de parler un peu de l'importance de l'œuvre de votre père. Je crois qu'il vient de le faire de façon très... Dice que acabas de hacerlo tú. Je n'ai plus rien à dire derrière. Je veux dire, je ne vois pas très bien ce que je peux ajouter à ce qu'il vient de dire. Non, vraiment, posez-moi plutôt des questions. Je crois que c'est pour ça que je suis là. Je ne suis pas là pour raconter ce qu'est mon père, qui était pour moi l'homme le plus cher de mon existence. Donc je sais ce que je peux penser de mon père, aussi bien en tant qu'homme et en tant que cinéaste. Je crois que tout le monde le sait, enfin un grand nombre de personnes le savent. Je crois que le mieux, c'est que si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Bueno, dice que lo mejor será que le hagáis preguntas, porque después de la introducción de Kim dice que poco más tiene que añadir y que cree que no, bueno, todo el mundo puede imaginarse lo que fue para él su padre, tanto como hombre, como padre, como cineasta, pero que bueno, que cree que lo mejor será si responde a vuestras preguntas. Como creo que puedo añadir poco a la presentación que ha hecho Kim, a mí me surgieron viendo las películas para preparar el libro, dos preguntas. Una, Elle, de son côté, elle n'a pas beaucoup à rajouter après l'introduction de Kim, mais quand elle était en train de préparer le livre et quand elle a regardé le film, il y a deux questions qu'elle s'est posées. Tengo la sensación de que su padre quería mucho a sus personajes, que le gustaban verdaderamente, fuesen como fuesen, porque sabía desarrollarlos muy bien y yo lo que percibí era eso, una especie de cariño, fuesen buenos o malos, y me gustaría saber si eso era cierto y si él era así en la vida real también con las personas. Elle a eu l'impression que votre père aimait les personnages de ces films. Il les aimait tous. Et elle a aperçu qu'il avait un amour tant pour les bons comme pour les mauvais. Et elle se demande s'il était comme ça aussi dans sa vie, autant que père, autant que personne. J'ai appris quelque chose de mon père, plein de choses évidemment, mais notamment quelque chose qui une grande personnalité par rapport au fait que c'était un homme qui aimait les rapports humains, les rapports avec les gens, parler avec les gens, même s'il ne les connaissait pas, les rencontrer, essayer de savoir ce qu'ils pensaient. C'était vraiment cette recherche, elle était continuelle chez lui, mais pas forcément dans le cinéma, dans la vie en général. Et je crois que ça se voit, ça se retrouve dans ces films. Voilà. Bueno, dice que por supuesto que aprendió muchas cosas de su padre, que era un hombre con una gran personalidad y que era un hombre que amaba enormemente las relaciones humanas, le gustaba mucho hablar con la gente, con todo tipo de gente, le gustaría saber lo que pensaban, quería conocerles, y no solo dentro del contexto del cine, sino en la vida en general, y eso es algo que él recibió de su padre. Sí, porque se percibe, por ejemplo, en películas tan dispares como Falvalá, que retrata
a la alta sociedad parisina, la que se relaciona con el mundo de la alta costura, o en películas, por ejemplo, como en Antoine y Antoinette, que son dos personajes de clase trabajadora, y se percibe eso, el mismo interés por la gente, tanto los de un ámbito como los del otro, por sus problemas, por su forma de vida. Oui, elle dit que pour elle, c'est évident parce que c'est quelque chose qu'elle a aperçu dans des films aussi divers que Falvala, qui traitait le monde de la haute société parisienne, la haute couture. Et aussi, autant que sur Falvala que sur Antoine et Antoinette, qui parlaient des ouvriers, du monde ouvrier, il montrait le même intérêt autant sur les uns que sur les autres. Tous ces films se passent dans des milieux différents, mais chaque fois, c'est avec une grande précision qu'il arrive à les dépeindre. Alors certains plus que d'autres, plus facilement, parce que par exemple, Falvala, ma grand-mère a eu une maison de couture qui a fait faillite, mais il connaissait bien ce milieu et il a eu envie de raconter cette histoire de Falvala par rapport à sa mère, je crois, et ce qu'il avait vécu en hommage avec cette femme que j'ai connue comme grand-mère et qui était une femme magnifique. Dice que, bueno, que si todas sus películas se desarrollaban en ambientes muy diferentes, pero que en cada una de ellas se describía con mucha precisión estos ambientes, algunas más fácilmente que otras. Y ha citado como ejemplo Falvala, porque la madre de Jacques, su abuela, tuvo una maison de couture, una casa de moda, una costurería, sí, que fracasó, por cierto, y que él entonces conocía muy bien este ambiente, este medio, y que tal vez quiso contar la historia como un homenaje a su madre, a su abuela. Par contre, c'était un homme qui était beaucoup plus attiré, alors que c'était un bourgeois, par le monde populaire, par les gens simples. Il avait, je crois, il n'aimait pas beaucoup le monde bourgeois, et surtout de la haute bourgeoisie un peu snob, qu'il a un petit peu caricaturé dans Édouard et Caroline, qu'il a, j'allais dire, massacré, mais c'était quelque chose qu'il n'aimait pas. Il aimait beaucoup les gens simples, mon père, parce que c'était un homme, même s'il n'avait pas cette allure, il était très simple dans sa tête. Il savait exactement ce qu'il voulait et il savait l'exprimer et il savait surtout écouter les autres. Bueno, dice que es un hombre que se sentía muy atraído a pesar de su origen o de su estado burgués, por el pueblo. Le gustaba la gente sencilla. No le gustaba la alta burguesía y sus esnovismos, ¿no? De hecho, los caricaturizó de alguna manera en Édouard et Caroline, incluso los llegó a atacar. A él le gustaba la gente sencilla, porque él era un hombre sencillo que sabía muy bien lo que quería y por eso de ahí su tendencia. Y la segunda pregunta que yo tenía es referente a Falvala, pero sobre el reflejo o el no reflejo de la época histórica en la que transcurre. Se supone que está rodada durante la Segunda Guerra Mundial, figura en un momento dado la escasez de medios que puede haber. Por ejemplo, los personajes van en carritos tirados como por ponis, van en bicicleta, dentro de que es el mundo de la altísima burguesía y de gente muy rica. Pero no aparece un alemán, no aparece una referencia a la guerra. Entonces, a mí me gustaría saber si esto se hizo a propósito, por qué lo hizo así, si tiene alguna idea, porque realmente es una película ahistórica en ese sentido. O sea, no hay una sola referencia, quitando un poco a determinada escasez de medios económicos, en la que se vea la época en la que fue rodada.
Sa deuxième question, c'est par rapport à Falvala, parce qu'elle se demande si c'est un reflet ou pas un reflet du temps historique, parce que si elle n'a pas tort, elle s'est enregistrée pendant la Deuxième Guerre mondiale, et on voit bien qu'il n'y en avait pas beaucoup de moyens, que même si les personnages appartenaient à la bourgeoisie, il bougeait en chariot ou en vélo. Mais par contre, on ne voit pas d'Allemands. Et elle se demande si c'était fait exprès et si vraiment les références historiques sont absentes pour une raison, si c'est fait exprès, si vous le savez. Je pense qu'effectivement, c'est exprès. Parce qu'il a été prisonnier pendant 2 ans dans un stalag en Allemagne. Et quand il est revenu, il est revenu parce qu'il a fait semblant d'avoir une crise d'épilepsie. Il s'est fait rapatrier. Et quand il a vécu ça, je pense qu'il est... Le premier film qu'il a fait sous ce régime allemand, c'est une espèce de polar américain qu'il a tourné sur la Côte d'Azur. Donc c'était un réflexe de ne pas aller dans un système allemand, de ne pas essayer non pas d'être critique, c'est même pas ça, c'est essayer de vivre ce qu'il était en train de vivre, c'est-à-dire sa vie de cinéaste uniquement. Et quand il a fait après le deuxième film, il n'a pas parlé non plus de l'occupation allemande. Ça s'appelait Goupil Main Rouge. C'était un film sur un milieu de paysans, n'est-ce pas, français, écrit par Pierre Véry. Et il n'a pas non plus voulu mélanger la situation française de ce moment. Alors on peut lui reprocher, et en même temps, pourquoi ? Parce que lui, il a fait ses films sans l'aide jamais de l'argent allemand, ni de ce qu'on appelait à cette époque une société allemande qui produisait des films d'autres cinéastes, mais jamais lui n'a été produit par les Allemands. Donc il s'est débrouillé à faire ses films comme ça, y compris Falvala, qui était à cheval d'ailleurs sur la Libération quand il a fabriqué ce film. Et c'est un reproche qu'on peut lui faire. Moi, par rapport à son travail, je ne lui en fais aucun. Et je pense que Jean Renoir, qui a été assez dur à un moment donné avec lui, reprochait de tourner pendant la guerre, alors que lui, Jean Renoir, il s'était tiré en Amérique parce qu'il avait du fric. Mon père ne pouvait pas, de toute façon. Donc c'était pas très bien non plus de la part de Renoir de faire ça. Après, ils se sont réconciliés. Mais c'était difficile pour des cinéastes d'exercer leur métier pendant l'occupation. Et il y en a certains qui l'ont fait, des Clouzot, des Carnet, des gens comme ça qui ont fait leurs films, des grands cinéastes français qui n'ont pas forcément parlé de l'occupation, mais qui ont vécu sous l'occupation et qui se sont débrouillés pour être des créateurs de cinéma. Voilà. C'est difficile, j'ai parlé longtemps, mais... Oui, c'est pas grave, je vais essayer. Bueno, dice que sí, que cree que de hecho, en efecto, fue hecho a propósito, porque o sea, la idea de ignorar o de no reflejar la época histórica en la que se grabó, porque él estuvo prisionero en un campo de concentración alemán durante 2 años, y al volver, que volvió gracias a haber fingido un ataque de epilepsia, filmó su primera película, rodó su primera película bajo la ocupación alemana, pero sin embargo ignoró totalmente este hecho, la situó en la Costa de Azul, y que aunque sin rechazar ni sin ser supercrítico, él quiso vivir su vida como cineasta, ignorando prescindiendo de la situación política o histórica. En su segunda película tampoco habló de la ocupación alemana, la centró en la campiña, hablaba los protagonistas eran unos campesinos,
y sin hablar de la situación política. Y él dice, ¿por qué? Pues porque él rodó sus películas sin ayuda de los alemanes, sin ayuda económica alemana, mientras que los alemanes tenían una industria que producía películas, que ayudó a otros a rodar y a producir películas. Y de hecho, bueno, Falvalá, que estaba entre las dos, estaba a caballo entre la ocupación y la liberación. Bueno, se filma así y dice que algunos fueron muy críticos con él. Bueno, que también esto lo hizo a pesar de que hubo muchos otros cineastas que se beneficiaron de la ayuda alemana. Y algunos, como por ejemplo Renoir, fueron muy duros con él, le criticó por filmar durante la guerra, mientras que él lo que hizo fue huir, exiliarse a Estados Unidos o a América, que era donde había dinero. Y bueno, reproches, dicen, bueno, pues él por supuesto que no tiene ningún reproche para hacerle, porque era una época muy difícil para los cineastas y cineastas como Clouseau o Carré filmaron durante la ocupación. ¿Tenéis preguntas?